Hola, ¿qué tal? De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de esta carrera que es la sepsis obstétrica y qué herramientas prácticas podemos implementar y qué está haciendo de nuevo el mundo para mejorar los desenlaces en sepsis obstétrica. Lo primero es que en toda la emergencia obstétrica nos venían hablando de la hora de oro, pero la hora de oro está cambiando y enfocándose más en los primeros 20 minutos que se llaman los 20 minutos de platino, porque definitivamente esos primeros 20 minutos donde va la identificación y la reanimación inicial de la emergencia obstétrica son los que cambian los resultados. Los objetivos de la sesión de hoy es aprender a identificar la sepsis tempranamente, reconocer que los fenotipos nos pueden confundir porque las personas presentan diferentes maneras de comportarse frente a la sepsis, cómo lograr una reanimación hídrica apropiada pero racional y que sea tendiendo a ser restrictiva en los fluidos, cambiando un poco el paradigma de lo que nos habían enseñado, la importancia de las escalas de alerta temprana y de construir un equipo que reduzca mortalidad en sepsis, como sería un sepsis. Lo primero, y es que lo más difícil a veces es el reconocimiento y la identificación. Probablemente, cuando una mujer presenta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que se comporta con fiebre o hipotermia, con taquicardia, con leucocitosis o leucopenia, con aumento del número de callados y con neutrofilia, lo más probable es que uno piense que la paciente puede tener algún tipo de infección. Sin embargo, si la mujer no tiene SIRS, también puede presentar una infección y es cuando vemos personas con alteraciones del sensorio, inquietud, somnolencia, ansiedad, deshidratación y hemoconcentración como signos muy importantes de que la persona puede estar séptica. La clínica de hipoperfusión y la hipotensión. Cualquier hipotensión de causa no clara, siempre hay que pensar en sangrado y hay que pensar en infección. Entonces, como vamos viendo, el SIRS, digamos que no es que se haya dejado de usar totalmente, simplemente que no es lo único en lo que yo puedo pensar cuando una persona tiene una sepsis o tiene una infección, pero existen otras cosas finas que puedo ver y además debo pensar en sepsis en toda mujer que tenga una disfunción orgánica de causa no clara. Debo utilizar e incluir las escalas de alerta temprana en triage en los diferentes momentos de la atención, en piso, en hospitalización, en partos, en recuperación posanestésica y, por supuesto, en toda la parte de atención obstétrica. Y debo incluir algunos puntajes de probabilidad como el SOS score y el SOFA score. Esto nos quiere decir que reconocer la sepsis necesita una visión amplia porque hay pacientes que de pronto su único signo sea estar muy hemoconcentrada y deshidratada. Los picos febriles pueden estar o no pueden estar. La taquicardia en la paciente obstétrica suele estar, pero también puede estar taquicárdica por nifedipino, por sangrado, por anemia. Entonces tenemos que tener una visión amplia. ¿Por qué? Porque todas las personas son diferentes, en particular las mujeres, y la respuesta a la sepsis y las manifestaciones clínicas son diferentes. Adicional a eso, a causa de que respondamos distinto a la sepsis, tiene que ver un poco con esa interacción entre genotipo, fenotipo y ambiente. También depende de la carga bacteriana. No es lo mismo una mujer que tiene un absceso y que se le rompe ese absceso en el peritoneo y hace una peritonitis generalizada, que es un gran inóculo de carga bacteriana, a una paciente que de pronto tiene una miometritis que es más larvada o una endometritis que suele ser más larvada. Las mastitis, por ejemplo, pueden producir una sepsis full dramática con taquicardia, con fiebre de 40, con malestar general, escalofríos. Uno dice, pero es una mastitis. Pero hemos visto shock séptico por mastitis y requieren una reanimación igual y todo el manejo igual que si fuera cualquier otro foco. Depende también del peso, de la raza, de la edad y algo muy importante que lo viene hablando la definición actual de sepsis es la disregulación de la respuesta, es decir, la manera en que mi cuerpo responde a esa infección. Para explicar un poquito esa disregulación, les voy a mostrar esta investigación que es muy importante, que nos habla de los fenotipos en sepsis. Básicamente, la disfunción cardiovascular, hepática, neurológica, pulmonar, renal, depende de muchas cosas. Y actualmente se reconocen cuatro grandes fenotipos en sepsis: el fenotipo alfa, el fenotipo beta, el fenotipo gamma y el fenotipo delta. Y de acuerdo al fenotipo, pueden los pacientes presentar una respuesta muy inflamatoria, como en el fenotipo gamma, o de pronto pueden presentar una disfunción orgánica severa de todos sus órganos. Por ejemplo, miren que la gama es muy inflamatoria, pero no afecta el hígado. Y esa afectación de los distintos órganos depende mucho del fenotipo. Pueden ser retador y difícil el diagnóstico. Entonces, de una cohorte retrospectiva de 64.000 pacientes,
Se encontraron cuatro fenotipos en sepsis y tienen biomarcadores distintos. Algunas tienen más interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, algunas elevan mucho la procalcitonina, otras no, y es por eso que es más difícil el diagnóstico. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el fenotipo alfa afecta un poquito hematológico, un poquito inflamatorio, un poquito lo neurológico, pero puede afectar otros órganos, subir y bajar el sodio, un poquito el pulmón, pero no toca el riñón. Lo mismo pasa fenotipo B, que más afecta son otros órganos, otro tipo de disfunciones, un poquito el riñón y es un poquito inflamatorio, pero no toca el cerebro, ni la parte cardiovascular, ni hematológica. Fenotipo gamma, miren cómo es de inflamatorio, puede ser el más inflamatorio y se acompaña de una disfunción cardiovascular, es decir, choque profundo, hematológico, trombocitopenia, puede afectar otros órganos, los electrolitos, el lactato y afectación pulmonar, pero no daña el hígado y no daña el riñón. Entonces, eso nos lleva a mayor dificultad. Y el fenotipo delta afecta a todos los órganos y tiene un fenotipo distinto. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para ver que la diferente respuesta a la infección nos confunde. Por eso debemos abrir la mente y reconocer que la sepsis tiene muchas formas y diversas manifestaciones clínicas. Entonces pasa como en Harry Potter, que es ese armario donde está el Bogart, que es a lo que más le tenemos miedo. Y es que definitivamente como no sabemos qué nos puede salir de ese armario, hay que pensar en sepsis siempre, porque en todos los casos de mortalidad en sepsis obstétrica, todo inicia con un retraso en la sospecha diagnóstica. Se pensó en otra cosa y en particular desde el momento del triage. Entonces, dentro de la estrategia de seguridad en reconocimiento de sepsis, lo primero es saber que podemos utilizar las escalas de alerta temprana, idealmente desde el triage, pero deben estar implementados en cualquier momento de la atención de esa paciente. Cualquier puntaje de tamizaje ayuda, solo ayuda, no hay que usarlo de forma aislada, porque el Quick SOFA, el New solito, no, en este momento no están recomendadas por las guías mundiales solito. Son estrategias de tamizaje, pero yo debo unir la pericia clínica, cómo están los laboratorios, la paciente. Y estos puntajes de tamizaje ayudan. No es que tiene un Quick SOFA negativo y ya no la vuelvo a mirar con ojos de sepsis. No. Eso es lo que ha cambiado. Buscamos hipoperfusión con las ventanas del choque, evaluamos el choque indiferenciado con algunas estrategias como el ultrasonido tipo Rush y si no estamos seguros que si es una sepsis o no, actuamos como si fuera sepsis. Es decir, yo no sé qué tiene mi paciente, puede ser sepsis, puede ser otra cosa, pero mejor exagero y actúo como si fuera sepsis. Recordar que hay barreras de seguridad. La más importante, el triage, entrenar a nuestras enfermeras en escalas de alertas tempranas, utilizar las listas de chequeo de sepsis obstétrica y si tenemos una unidad de alta dependencia obstétrica, esa paciente debería ir allá. No dejarla en recuperación, no dejarla en una habitación lejos donde nadie la va a ver esta mañana, no dejarla en urgencias, llevarla a una UAD donde esté monitorizada. Recordar todas las variables clínicas que nos pueden apoyar en sepsis, como el puntaje de moteo, el llenado capilar, la evaluación del sensorio y el mejor monitor que hay, que es una sonda vesical con una cuantificación estricta de diuresis. Por tanto, si usted está seguro que su paciente tiene sepsis o cree que tiene sepsis, uno, realice las asas del cuidado en sepsis y realice las listas de chequeo. Pero al mismo tiempo usted sigue evaluando otras causas porque pueden ser concurrentes. Yo puedo tener una preeclampsia con sepsis, una hemorragia obstétrica, estar saliendo de la hemorragia y hacer sepsis. Todo lo puedo tener. Y rápidamente, todo mi equipo debe ponerme dos venas, tomar laboratorios, cultivos, gases, lactato. Idealmente reanimamos actualmente con microbolos. Ya no ponemos los 30 por kilo, eso ya no se usa. Microbolos de 300, 200, 200, 200. Personalizo y busco de manera individual el aporte hídrico. Brindo antibiótico en la primera hora y cada día reevalúo el antibiótico elegido. Si uno tiene acceso a un aguado, úsela porque estará mejor monitorizada. Menos fluidos y más vasopresor temprano. Y el vasopresor que está indicado es noradrenalina. Eso no tiene discusión, los debates son súper claros, la literatura es contundente al respecto, noradrenalina. Y utilizar estrategias como el POCUS, que es el ultrasonido, los ginecólogos somos los mejores en ultrasonido, entonces hay que aprender a hacer cosas distintas al ultrasonido ginecobstétrico, monitorizar bien a las pacientes y los balances hídricos juiciosos desde el ingreso. Por eso las instituciones tienen que mejorar en calidad los protocolos de detección temprana en sepsis y la activación de los sistemas de respuesta rápida en sepsis. Y es generar nuestro propio código sepsis, de acuerdo a las estrategias que yo tengo.
Yo no puedo hacer un código sepsis que incluya monitoría pico, gases con lactato, ultrasonido Roche, si mi personal no está entrenado o no tengo gases o no tengo monitor pico. Entonces, yo tengo que tener un protocolo de acuerdo a lo que tengo y al personal que tengo. Definimos cómo vamos a hacer el tamizaje, cómo vamos a hacer esa correlación entre estrategias clínicas, estrategias de sospecha o puntajes de tamizaje y puntajes ya de predicción de severidad. ¿Qué para clínicos les voy a pedir? Ahí nos ayuda la resolución 3280 que nos da un listado de lo que tenemos que pedir y siempre gases con lactato. Debemos verificar porque nuestras instituciones lo tengan y lo tengamos fácil. Y la reanimación hídrica y el manejo precoz, donde se incluye la reanimación hídrica, cultivos tempranos, el antibiótico en la primera hora. Y esto debe hacerse en la primera hora de la sospecha de sepsis o de la identificación, recordando que los primeros 20 minutos son críticos para el resultado. Con respecto al momento del antibiótico, la campaña sobreviviendo a la sepsis sigue insistiendo, esta es la 2021, que uno debe ponerlo en la primera hora de sepsis o shock séptico y en la primera hora de la sospecha. Con la sola sospecha yo pongo antibiótico, si no era, lo quito. Y en las primeras 3 horas si la duda de infección persiste. Siempre una reanimación hídrica dinámica individual, porque no es lo mismo lo que necesita una paciente preclámptica de 100 kilos que una paciente de 14 años séptica, o una paciente, por ejemplo, que nos llega con deshidratación grado 3 y que tiene el hematocrito en 50 y la hemoglobina en 19 por hemoconcentración. Probablemente esa requiere una mayor reanimación hídrica. Y yo individualizo para no irme ni para el lado de la deshidratación ni para la sobrecarga, porque esto es. Recordamos al mismo tiempo que en el shock se utilizan cuatro grandes estrategias: la de salvamiento o rescate, la de optimización, luego la de estabilización y luego la de desescalamiento. Y esto aplica para líquidos, para antibióticos, para soportes avanzados, catéteres, etc. Yo al principio me voy con todo y luego digo, ah, no, este antibiótico es mucho para este paciente, me bajo de antibiótico. Y en el ya líquido, si está reanimada, me bajo de líquido. Tiene catéter, sonda, línea arterial. No necesito ya esto, quítele la sonda, quítele el catéter, quítele la línea arterial. Eso es lo que se recomienda en la actualidad. Y básicamente lo que quiero que nos quede a todos claro es que la fase de rescate o salvamiento de una persona no puede superar las 3 horas. Idealmente la primera hora, porque solo somos sensibles a los fluidos una. Entonces, en la fase de rescate o salvamento, lo que yo hago es ser agresivo. Un agresivo relativo, porque la tendencia actual es usar microbonos. Agresivo es que le pongo 300 mililitros, la miro, digo, le faltan otros 200, otro poquito, le faltan otros 200. Esa es la estrategia actual, ya no 30 cc por kilo. Si yo le iba a poner a una mujer de 60 kilos un bolo de 30 por kilo, me daba 1800 cc. Ahora le voy a poner carguitas de 200 y 300 y eso ha demostrado mejor efectividad. Luego me voy a una estrategia de optimización y estabilización que es mucho más racional, menos de un cc por kilo o un cc por kilo máximo. Y la fase de desescalamiento es removerlo. De tal manera que yo no puedo entrar al aguado y encontrar una paciente con 150 cc hora de líquidos, porque ya no le están sirviendo. Eso era ayer. Y ayer realmente tampoco eran 150 cc por hora, sino le hubiera puesto unos 3 microbolitos de 200 y fijo con eso la recuperaba. ¿Por qué? Porque la evidencia mostró que lo de 30 por kilo es un mito y que eso ya no está indicado actualmente. ¿Por qué? Porque el doctor Glenn Hernández, del grupo chileno que hizo el Andrómeda Shock, nos mostró que solo el 57% de las personas son respondedores a fluidos en la primera hora, a las 2 horas solo el 22%, a las 4 horas solo el 11% y a las 6 horas el 10%. Entonces, yo tener infusiones de 150 cc hora, bolos y bolos y bolos, no. Este paciente si sigue hipotenso, noradrenalina temprana y me restringo más bien en el uso de fluido. Porque actualmente la tendencia es esta que ven en pantalla, los microbolos en sepsis. Bolitos de 200 mililitros dan mejor respuesta hemodinámica, no poner esas infusiones infinitas que nadie reduce. Y miren que lo que hacíamos normalmente, que era poner 30 cc por kilo, si yo tengo una mujer de 60 kilos, me daban 1800 de carga, y luego pasarlo 150 mililitros por hora, que era lo que le dejaban. Ahorita nos iríamos más a un bolito de 300, luego lo dejo un cc por kilo en mantenimiento, pongo microbolos y personalizo la necesidad de esa paciente, ojalá guiada por una estrategia de ultrasonido o algún otro tipo de monitoría para eso.
De hecho, nuevamente, torna valor la resolución 3280, que nos decía póngale bolitos de 300 cada 15 minutos hasta que logre tensión arterial bien y depurarla. Simplemente aprendámonos bolitos chiquitos a lo que voy a necesitar. Microbolos es como hay que reanimar a las pacientes. Insistir mucho en los balances hídricos estrictos, porque son fundamentales desde el ingreso de la paciente. Porque llega uno al otro día y ¿cuánto le pasaron en urgencias? ¿Cuánto le pusieron en sala de partos en el de grado? Realmente esto es muy importante y debe ser desde el ingreso de la paciente, porque la paciente gestante y en puerperio es la de mayor riesgo de morirse o tener complicaciones adversas relacionadas con el aporte excesivo de volumen. Si yo le pasé 6 litros, esa paciente va a empezar a respirar feo y a hacer falla ventilatoria, toca intubarla tempranamente o se muere. Entonces, ese es el problema. De hecho, hay un protocolo muy bonito, que es este que ven acá, que es el protocolo FALS o FALS, en la cual se empiezan a administrar fluidos guiados por ultrasonido pulmonar. Entonces, un pulmón sano, se ven estas rayitas acá, que son las líneas A, y cuando el pulmón se pone húmedo, se ven estas rayitas, que son las colas de cometa, y lo que vamos a ver es que yo puedo administrar fluidos y cuando ya tengo colas de cometa, paro la administración de fluidos. Es una estrategia dinámica protectora. Quiero mostrarles esta publicación de Malbrain que sale en los Annals de Cuidado Intensivo del 2023, donde un grupo multidisciplinario saca la nueva guía de stewardship en fluidos. Si ustedes han oído los antimicrobial stewardship, que son los protocolos PROA o de optimización de antibióticos, demostraron mejorar los resultados. Este protocolo, que es el Stewardship, protocolo de optimización de líquidos, es una respuesta mundial a la necesidad de utilizar menos líquidos y hay que generar unos líderes, hay que hacer protocolos institucionales, educar a la gente, porque usamos demasiados fluidos, demasiados, pacientes con infusiones de 100 cc hora, 80 cc hora sin necesidad. Si mi paciente llegó con hiperemesis gravídica, la hidrato, luego me bajo 1 cc por kilo, trato de que tolere vía oral y me bajo, ¿sí? Pero si llegó súper deshidratada, malísima, vomitando, diarrea, le tengo que poner más líquidos y rápidamente los reduzco. Si llegó en sepsis, le pongo bolitos, microbolos y luego los reduzco. Si estamos en hemorragia obstétrica, máximo 1500 cc de líquidos calientes y luego inmediatamente transfusión. 1500, 2000, dice la literatura, yo me voy con 1500, creo que es lo ideal. Y bueno, definitivamente hay que generar estos líderes y esta preocupación por el uso excesivo de fluidos. Entonces, tenemos que prepararnos para estas herramientas que son el cambio y el cambio inicia desde mejorar los sistemas de triage. ¿Por qué? Porque la sepsis es una emergencia. Porque si la persona que hace triage utiliza alertas tempranas, reduce el error de identificación. Si a mí yo estoy haciendo consulta de urgencias y llega la enfermera y me dice, doctora, esta paciente tiene una escala de alertas tempranas de 9. Dice que tiene sangrado fétido, que está con fiebre desde ayer y tiene alertas tempranas de 9. Yo la paso de primeras, ¿sí? Y obviamente ahí empieza esa cadena porque desde el inicio pensé en sepsis. En cambio, si me la dejan de quintas en la lista de los que hay de atender, y la voy a ver por ahí a las 3 de la tarde y la señora llegó a las 12 del día, y como hay que hacer estas urgencias mirándole hasta el primer paraclínico de control prenatal, cuando la señora llega, la señora me dice, tengo fiebre, mal olor desangrado, pero es que yo tenía flujo y hay confusores, ¿no? Y además si su fenotipo hace que no se vea tan mala, entonces yo me confundo. Y por eso si necesitamos mejorar los resultados, es que todo el equipo, auxiliares, enfermeras, médicos hospitalarios, ginecólogos hospitalarios, ginecólogos tratantes, todo el planeta esté entrenado en el reconocimiento de pacientes que no van bien, porque eso mejora la probabilidad de que no se nos pase una sepsis y de detectar patologías que comprometan la vida. Porque hay pacientes que están en falla multiorgánica y no se ven tan mal y alguien pensó que estaba con otra cosa, alguien pensó que estaba haciendo un conversivo, porque no todas las pacientes son fáciles de reconocer por este problema del fenotipo. Y el otro punto es que a veces el médico está ocupado porque hay un código rojo, los dos ginecólogos están atendiendo el código rojo y ahí es donde la educación en enfermería es tan importante porque su equipo de enfermería puede liderar la respuesta rápida. ¿Qué necesitan los pacientes para salvarse de la sepsis? Uno, hemocultivos en la primera hora. Los hemos dejado de tomar. Hay que ver cómo hacemos para que sí se tomen juiciosos, porque hay que desescalar. Y no es lo mismo la respuesta que yo tengo una bacteremia, es decir, bacterias que viajan en sangre y me sale positivo el hemocultivo,
Debo pensar en hacerle hemocultivos después en frío, los días de tratamiento cambian, si vuelve a salir un hemocultivo positivo tengo que indagar si tiene endocarditis o otro foco residual, entonces esto hay que volverlo a hacer. Monitorizar permanentemente a esas pacientes, tenerlas conectadas a un monitor y que alguien me cuantifique cada hora la diuresis. Si tenemos una unidad de cuidado especial como una UADO, una UCI obstétrica, una UCI intermedia, pues usar, pedir cada. Menos fluidos y más vasopresores tempranos. Tromboprofilaxis juiciosa y educar en tromboprofilaxis a las pacientes. Tengo que dar en la historia clínica. Se le da educación sobre el uso de enoxaparina, se le enseña a aplicárselo a sí mismo. Ser puntajes como el SOFA, que es el de disfunción de órgano, y el SOS, que es el Sepsis in Obstetric Score, que es buenísimo, excepto que tiene el punto muy alto, a 4, pero de resto es un puntaje muy bueno. Si yo hago un cambio de antibiótico, desescalo o escalo, debe quedar en la historia clínica el por qué lo hizo. Y hay otra cosa, es no te olvides de la sífilis y el resto de paraclínicos del control prenatal, porque a veces manejamos súper bien la sepsis y se nos pasa una sífilis porque no revisamos que no tenía completos los laboratorios de control prenatal. Por último, miremos los vasoactivos, son fundamentales. La campaña Sobreviviendo a la sepsis nos recuerda que noradrenalina es nuestra primera línea vasopresora, sí o sí, es la primera. Que el objetivo de presión realmente es tener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, no necesitamos más. Si tienes línea arterial, usarla. Los vasopresores se pueden iniciar periféricamente. Lo dice la Surviving Sepsis y no lo dicen otras guías. Y es porque es más grave retrasar el uso de vasopresores hasta que tengo un central o tengo un PIC. Lo ideal es que nuestro personal de enfermería esté súper entrenado en poner PIC y Cavafix en los escenarios obstétricos. No tiene que estar en la UCI para que una jefe le ponga un PIC. Puede ser en la sala de partos, en la sala de recuperación, es lo ideal. Pero mientras tanto, que incluso pedir un PIC toca que lleguen los equipos, bañarse y vestirse todo, por vena periférica, idealmente anticubital, podemos utilizar noradrenalina a dosis bajas. ¿Qué es dosis bajas? 0,15, 0,2 microgramos kilo minuto. Y las obstétricas, las pacientes responden muy bien a 0,05 o 0,1 microgramos kilo minuto. Entonces no tengan temor de iniciar por vena periférica un vasopresor. Yo las dejo 24 horas con vasopresor por vena periférica y nos va bien, porque lo importante es el uso temprano, ponerlo temprano. Si yo lo pongo 6 horas después de que lo necesitaba, ya la paciente va a requerir 0,4, 0,5. Si lo pongo 8 horas después de que lo requería, el paciente ya va a requerir 2 vasopresores y se va a morir, porque la deuda de oxígeno termina en una falla orgánica rápida y termina rápidamente en un compromiso sistémico de la perfusión, y son pacientes que fallecen en 24 horas que no se reanimaron hídricamente y con vasoactivos en la fase inicial. Ahora, hay pacientes que es difícil de atrapar la sepsis porque hacen choque de causa no clara, lo que se llama el choque indiferenciado. Por ejemplo, están ustedes haciendo un legrado y de repente la paciente se choquea. Está en una cesárea y de repente se choquea. Ahí existen estrategias como el protocolo RUSH, que es el ultrasonido rápido en shock, que es una monitoría hemodinámica avanzada, se puede usar en obstetricia y es un protocolo que me sirve para descubrir cuál es la causa del shock. Y lo que se hace es una evaluación fisiológica de la función cardíaca, del volumen intravascular y de los vasos sanguíneos. Y lo que vamos a evaluar con ecografía es la bomba, que es el corazón, el tanque, que es la volemia, y las tuberías, que son arterias y venas. Todos estos son diversos protocolos de reanimación en shock, pero el RUSH definitivamente es el que nos permite saber si mi paciente hizo un tromboembolismo pulmonar o un embolismo graso, si tiene perfil obstructivo. Se está sangrando por alguna parte, yo no me he dado cuenta si tiene perfil hipovolémico. Se está en sepsis por el perfil distributivo o si tiene solamente el choque de la anestesia regional o se le subió la peri en un perfil distributivo. O si tengo un compromiso cardiogénico en una preeclampsia con falla cardíaca o en una miocardiopatía peripal. Entonces, lo que nos va a servir el ultrasonido es para mejorar las ventanas clínicas del shock. Recordando que las tres ventanas del shock son cerebro, la alteración del estado mental, la piel, el llenado capilar, piel moteada. Tengo que destapar las pacientes, verle las piernas, las rodillas, los pies, porque si yo tengo una piel moteada, fría o marmórea, esa paciente está gravísima, se puede morir en próximas horas. Y la sonda vesical, porque la origuria es otra de las ventanas del shock. Y si además le mido lactato y veo que la presión arterial está bajita,
tengo 5 puntos de shock y es una cosa grave. Entonces sabemos que el shock básicamente es solo un desbalance entre aporte de oxígeno y demanda de oxígeno, lo que el tejido necesita versus lo que yo le estoy aportando. ¿Por qué? Porque se cayó la presión arterial, que es la presión de perfusión. Entonces solo existen 4 tipos de shock por 2 causas. Una de las causas es volumen, si el volumen lo he perdido o si está sistolizado o está distribuido de otra manera. El volumen perdido sería el shock hemorrágico, que perdí sangre, el quemado, que perdí plasma y fluidos, el traumático, pues que pierdo sangre, obviamente, el hipovolémico, porque perdí, digamos, por fiebre, altas pérdidas, porque vomité y diarrea, y el shift, que es la fuga de ese fluido, de ese volumen, está el shock séptico, con incrementación de la permeabilidad y desplazamiento a un tercer espacio por pérdida del tono vascular, shock anafiláctico por alergias o shock anafilaitoide, que sería el embolismo del líquido amniótico, o el neurogénico por anestesia regional o por sección medular. Y cuando es por problemas del gasto cardíaco, puede ser por defecto cardíaco como un infarto, un daño una miocardiopatía periparto, bradiotaquiarritmias, falla cardíaca, o por causa extracardíaca, que es el choque obstructivo, que el gasto cardíaco está afectado por precarga y por poscarga, porque hay algo que obstruye el corazón. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o por ejemplo, un taponamiento cardíaco, que también pasa en maternas. Entonces, como solo hay 4 tipos de shock, con 2 mecanismos que son problemas de volumen o problemas cardíacos o de gasto, pues, vamos a encontrar que solamente voy a tener 4 tipos de shock. Y para eso me ayuda el ultrasonido. El ultrasonido Roche, por ejemplo, es muy rápido y es difícil de aprender al principio porque existe el protocolo clásico, que es este que ven acá, que es el HIMAP, pero también existe una opción que nos sirve en los servicios de urgencias, que es que los ginecólogos paramos con el traductor convex y vemos la cava aquí, el momento de la entrada de la vena hepática, y pueden pasar 2 cosas. Si mi vena está gordita y pletórica, me subo a tórax y continúo haciendo el protocolo Roche, mientras que si mi vena está flaquita y colapsable, me voy inferior y continúo haciendo el protocolo Roche. Y resulta que si mi vena está pletórica y lo único que yo sé hacer es medir la cava, no sé hacer más. Si mi vena está gordita, tengo 2 opciones de shock, o es obstructivo o es cardiogénico. En cambio, si mi vena está flaquita y colapsable, solo tengo 2 opciones de shock, o es distributivo o es hipovolémico. Entonces, cuando uno tiene esa paciente que no sabe si está mala o no está mala, tómele unos gases arteriales con lactato que lo ayudan a orientar. Y 2, párese en la cava con su ecógrafo de partos, con su ecógrafo de gineco, y si la vena está gordita, la paciente o tiene un TEP, o está obstruida, o tiene una falla cardíaca, algo que sea choque obstructivo, o tiene problema de bomba y es un choque cardiogénico. Entonces, la enfoco y la manejo diferente. Mientras que si mi vena cava está chiquitica y flaquita, o es distributivo, sepsis, anestesia peridural, algún otro tipo de anafilaxia, o es hipovolémico y está deshidratada, necesita fluidos. Entonces, miren cómo uno podría hacer este enfoque rápido y en el futuro utilizamos, aparte del Rush, otros protocolos como el PAMIC y el BTI, que es la integral velocidad-tiempo, que esto definitivamente nos ha servido para mejorar la detección de hipotensión choque. Entonces, estas estrategias nuevas como el Roche busca enmarcar los hallazgos en cualquiera de los 4 tipos de shock, orienta la causa y nos ayuda a guiar la reanimación y sobre todo nos ayuda en esas pacientes que no sabemos si están muy graves o no. Recuerden además la necesidad de mantener esa presión de perfusión en esa placenta y en ese bebé, sobre todo en poblaciones especiales que tienen un riesgo, prematuros, pacientes que han tenido cirugía intrauterina, porque es crítico mantener la perfusión uteroplacentaria en esos bebecitos, porque se ha relacionado la hipotensión materna con problemas graves fetales que incluyen la mortalidad y el óbito, y tiene que ver con ese problema en el tiempo, en la perfusión y en la oxidación mitocondrial. Y ya se sabe que más que la profundidad de la hipotensión es el tiempo. El feto va a sufrir si su mamá está 4 minutos hipotensa. En particular,
por este fenómeno que tiene la gelatina de Barton del cordón y esa vena que no tiene unas paredes y la vena que le lleva el oxígeno a ese fetico, pues no tiene unas paredes que le ayuden a tener tono y a regular la presión. Entonces, con 4 o 5 minutos de hipotensión en la mamá, puede haber bebés con alteraciones neuroconductivas. Y el reto es que a veces no detectamos esa hipotensión. Por tanto, la oxigenación apropiada de la mamá, el mantenimiento de la perfusión, el uso temprano de líquidos, el uso temprano de vasoactivos es muy importante, que hay dos deudas que nunca pagamos, la deuda de oxígeno y la deuda calórica. Nunca jamás la pagamos. Por eso es fundamental la oxigenación y garantizar que esa unidad fetoplacentaria tenga buena presión de perfusión y buena oxigenación, porque acuérdense que la transferencia de oxígeno es muy limitada y viene cayendo, cayendo por todos los compartimentos maternos hasta que llega el bebé y vamos a tener una presión parcial de oxígeno en la vena umbilical muy bajita, que puede ser de 28 milímetros de mercurio. ¿Hacia dónde vamos ya en monitorización avanzada en obstetricia? Dispositivos como el Chipta, los sistemas Volume View, Pico, incluso redes neurales para predecir hipotensión. Y hay todos estos dispositivos mínimamente invasivos y no invasivos que realmente uno dice, habiendo tanta cosa, ¿yo qué voy a usar? Queda uno preocupado. Realmente sí vamos a incluir la línea arterial en nuestras pacientes, en particular en todos los escenarios de emergencia obstétrica, los feticos con restricción de crecimiento, en todos los TEP, cualquier mujer que haya hecho colapso materno, el acretismo placentario desde antes de operarla y cualquier materna crítica debe tener una línea arterial. Nosotros debemos saber que Colombia es un país que tiene unos recursos limitados, debemos utilizar de manera racional los recursos, pero anticipándonos a la situación y una monitoría individualizada, pero también es claro que nada, absolutamente nada, reemplaza al personal que esté organizado y entrenado, por lo cual debemos construir un equipo en sepsis que vaya desde enfermería de triage hasta el intensivista que maneja la UCI. Todos los esfuerzos deben ir al mismo lado. Si yo digo, vamos a hacer un protocolo de uso racional de fluidos y luego alguien le pone 10 litros a la paciente, pues estamos dirigiendo los esfuerzos de manera distinta. Lo importante es todo temprano, una estrategia agresiva en la primera hora, pero agresiva con microbolos, ya vimos, y tempranamente el vasopresor, que es noradrenalina, antibióticos hemocultivos tempranamente. Entonces, todo esto tenemos que hacerlo muy bien con unos objetivos claros del cuidado. Este es Ted Lasso, deben verlo en Apple TV porque realmente es un ejemplo de liderazgo, de comunicación asertiva y de trabajo en equipo. Y es la necesidad de que nosotros generemos este sepsis team donde nos podemos decir las cosas, somos asertivos, pero transmitimos confianza en todos los niveles de la atención. Que recuerden que una jefe que hace bien un triage, esa paciente nosotros desde el principio la enfocamos también bien, es menos probable que se nos olvide. Y esto nos lleva ya a los mensajes para llevar a la casa, y es este que vemos acá. Él es Checo Pérez y es Max Verstappen del equipo de Red Bull, que en este momento Max es el que ha ganado más campeonatos seguidos en este momento, y ellos son el mejor equipo del mundo en Fórmula Uno. Pero si ustedes se dan cuenta, para que ellos sean los mejores pilotos, pues detrás está todo este equipo y es hacia donde nos debemos dirigir. El esfuerzo de una sola persona se puede equivocar, que yo puedo estar de turno, un turno pesado, tener 10 cesáreas, varios pacientes en UADO, todo yo solito. Entonces necesito que mi personal de enfermería esté ahí detectando la sepsis, esté ahí reanimando y yo salgo de la cesárea y dicen, doctora, es que esta paciente llegó, tenía una escala de alertas tempranas de 9, yo creí que estaba séptica, le puse 2 venas, le puse 300 cc, le dejé los líquidos a 1 cc por kilo, ya tiene sonda, tengo todos los tubos, me los puede ir firmando y mira la doctora a ver si la hemocultivo y le pongo antibióticos. No estamos haciendo nada que vaya en contra del código deontológico de enfermería ni de medicina. Simplemente somos un equipo y cualquier persona puede ser el líder de respuesta rápida en sepsis. Por tanto, la conclusión es que lo que realmente cambia mortalidad y lo que realmente impacta e importa es, uno, utilizar escalas de alertas tempranas y tener una visión amplia frente a la sepsis, porque los fenotipos nos confunden, porque es difícil. 2 venas, sonda, laboratorios, cultivos, gases y lactatos. Esto tiene que ser temprano, los primeros 10 minutos que llegó esa paciente a un triage. Microbolos de 300 y 200 mililitros y personalizo el aporte. Antibiótico en la primera hora y cada día revalúo el antibiótico elegido mirando cultivos. Si usted tiene en su institución una UADO, use vasopresor temprano, ¿cuál? Noradrenalina
y menos fluidos e incluso lo puede iniciar por vena periférica. Implementar estrategias más avanzadas de monitorización y de POCUS y hacer balances hídricos juiciosos desde el ingreso. Olvídese ya y borre de su mente lo que nos enseñaron y ese paradigma de los 30 cc por kilo y las infusiones a 150 mililitros por hora y construya un sepsis team y genere su PROA o su programa de optimización en fluidos. Recuerden que somos una orquesta donde incluye el conocimiento clínico, las estrategias individuales, los procedimientos que hacemos y el cuidado, y siempre, siempre de una manera muy importante, el mejor trabajo en equipo. Como conclusiones, la identificación de sepsis es un reto. Por el fenotipo, nos podemos ayudar con las escalas de alerta temprana y otros scores como el SOS Score. Quicksofa, SOMAS ya no se deben usar como una estrategia aislada. Si tienes SIRS, pienso en sepsis, pero si no tienes SIRS, sigo pensando en sepsis. La reanimación hídrica juiciosa, rápida y es agresiva solo un ratico con microbolos. Utilizar ultrasonido y otras estrategias y buscamos rápidamente cómo confirmar el diagnóstico. Muchísimas gracias, de verdad, muy contenta con la invitación. Espero que nos haya servido pues esta información y todos nos motivemos a aprender también pocos como una herramienta para la emergencia obstétrica. Muchísimas gracias nuevamente a la invitación y espero que les vaya muy bien. Feliz tarde.